Bueno, los órganos más importantes de endocrinología que podemos ver por imágenes, aparte de la hipófisis, que ustedes saben que la hipófisis, el mejor método para estudiar la hipófisis es la resonancia. Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que es tiroide, testículo y ovario. Esperen que hay algunos que están ingresando. Ahí está. Bien, vamos a empezar por tiroides. Solamente tiroides, testículo. Recuerden. Me quedo con el coso. Bien, ahora sí. Bueno, en cuanto a tiroides, ustedes se imaginan con la ubicación que tiene, al ser superficial, cercano a lo que es la piel, es muy fácil de valorar por ecografía, ya que la ecografía hoy en día con los traductores lineales que tienen alta frecuencia permite tener mucha sensibilidad para valorar la tiroides. Entonces hoy en día el método que más se utiliza de imágenes para valorar la tiroides es la ecografía. Siempre se hace con pacientes de cúbito dorsal, se extiende un poco el cuello y se valora sobre todo con traductor lineal, que es el de alta frecuencia. Para que vean, normalmente tenemos en la tiroides, están viendo la imagen, ¿no? ¿Ustedes? Sí, profe. Bien. Se me fue el láser. Bien, en la tiroides generalmente van a tener lo que es el istmo, la zona central, y el lóbulo derecho e izquierdo. Fíjense que el borde anterior generalmente de los lóbulos es cóncavo hacia adelante, que es una característica que generalmente la glándula cuando tiene un tamaño normal. Por delante van a tener los músculos, a los costados van a tener los vasos, la carótida y la yugular de los lados, y en el medio van a tener lo que es la tráquea. Muchas veces van a ver el esófago por detrás del lóbulo, sobre todo izquierdo, que lo pueden llegar a ver. Hay vasos que no hay que confundirlos con patologías, como la arteria tiroidea inferior, que muchas veces cuando nos quedan dudas le ponemos el Doppler y logramos verlos. Siempre se recomienda tomar la medida tanto en longitudinal como en transversal y anteroposterior, justamente para ver si esa glándula está aumentada de tamaño o no. Y en el caso que veamos la glándula aumentada de tamaño, hay que dividirla en dos grandes grupos: el aumento difuso de la glándula y el aumento focal por alguna lesión dentro de la glándula. Cuando tenemos aumento difuso de la glándula, hay que ver si la glándula está homogénea, que sería un bocio difuso homogéneo, o cuando hay múltiples nódulos, que sería un bocio multinodular. Cuando tenemos un paciente que de golpe viene a la consulta porque le creció rápido un lóbulo de la tiroide, lo primero que tenemos que sospechar en el consultorio es que puede ser algo maligno. Se recomienda estudiar en forma urgente con una ecografía para ver qué es lo que estamos viendo que haya crecido en forma tan rápida, ¿no? Y siempre que valoremos la tiroides por ecografía, es importante valorar los ganglios, tanto los ganglios yugulares como los ganglios submaxilares y los ganglios de la cadena supratrabecular, ya que las metástasis son muy frecuentes, sobre todo en los pacientes con carcinoma papilar. Bien. Dentro de las imágenes nodulares de la tiroide, sepan que el 4 al 7% de la población lo presentan. Los más frecuentes son aquellas poblaciones que están expuestas a radiaciones. La mayoría son benignos. El carcinoma tiroide es raro, es el 1% de los tumores malignos. Y la mayoría de las enfermedades nodulares están
oculta a la exploración clínica. Hay que decir que son imágenes nodulares que son menor de 1,5 centímetros, que muchas veces a la palpación no lo sentimos, entonces es importante pedir una ecografía porque al no sentirlo no podemos darnos cuenta y pueden llegar a tener una imagen nodular que no se palpan clínicamente. Bien, dentro de lo que es el bocio o el aumento de tamaño de la glándula, el 80% se debe a enfermedades nodulares tiroideas. Las causas más frecuentes son lugares endémicos, sobre todo en aquellos lugares que tienen déficit de yodo. Otra de las causas puede ser por alteración en la hormogénesis, es aquella hipotiroidismo por mal funcionamiento de la tiroides, o por mala utilización del yodo. Siempre que haya una hipoplasia a nivel de la tiroides en forma generalizada, como dijimos antes, se denomina bocio y hay que valorar si es un bocio homogéneo o un bocio multinodular. Bien. En el caso de los bocios multinodulares podemos encontrar que tienen nódulos tanto micros como micronodular y va a dar un aspecto heterogéneo de la glándula y a veces puede tener calcificaciones periféricas o nódulos o hasta imágenes quísticas de quistes coloides que podemos encontrar dentro del nódulo. Dentro de los nódulos tiroides hay que recordar que son fáciles de ver por ecografía y es fácil de caracterizar estas lesiones por ecografía. Y lo primero que tenemos que ver es si esos nódulos son de tipo quístico, de tipo sólidos, son únicos o múltiples. Generalmente cuando son quísticos podemos sospechar o que sea un quiste de tipo coloideo o que sería normal dentro de una glándula por mal funcionamiento, o que sea un quiste con alteración de las paredes que podría ser un adenoma tranquilamente a nivel de la tiroides. Dentro de los nódulos únicos, el 15% tiene posibilidad de ser maligno, la mayoría son benignos, y es importante aquellos nódulos que sobre todo que tienen duda por ecografía, realizar un centellograma. El centellograma lo que hace es capta normalmente el yodo, que es la sustancia que se instila, capta normalmente la glándula, y aquellos nódulos que capta también esa sustancia se denominan nódulos calientes, y aquellos que no captan se consideran nódulos fríos. Generalmente los nódulos calientes se consideran benignos, hay en 1 a 4% que pueden ser malignos, pero la mayoría son benignos. En cambio, los nódulos fríos generalmente pueden ser malignos, por eso es importante aquellos nódulos fríos tener en cuenta para punzar y hacer el diagnóstico. Bien. Entonces, el primer método para utilizar en aquellas lesiones de la glándula, siempre la ecografía. Hay que valorar si es quístico o sólido, homogéneo o heterogéneo, ovalado, si tiene un halo periférico, si ese halo es regular o irregular. Si podemos ver un Doppler, hacer el Doppler para ver si ese nódulo está vascularizado o no. Cuando está avascular tiene más pinta de ser benigno, cuando es vascular y en forma sincrónica o en forma desorganizada tiene más pinta de ser maligno. Entonces son todos datos que uno va sumando y teniendo en cuenta para ver si ese nódulo tiene más características de benigno o maligno y recomendar la biopsia o no del paciente. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una imagen nodular con un halo hipoecoico, fíjense que un halo chiquito, hipoecoico fino, y la ecogenicidad es bastante parecida a lo que es la hormona tiroidea, a la glándula tiroidea, no a la hormona, a la glándula tiroidea. Entonces estamos hablando que es un nódulo benigno. Acá también estamos viendo un nódulo hiperecogénico con un halo hipoecoico, también son característicos de los nódulos benignos. Y acá tenemos una imagen quística con contenido anecoico, sin Doppler en su interior, no porque un quiste, también es una característica de benignidad. Entonces, cosa que uno tiene que pensar que es benigno es cuando hay imágenes quísticas con contenido anecoico, contenido ecogénico, contenido similar a la glándula y con un halo hipoecoico fino. Estos son nódulos de características benignos. En cambio, los nódulos malignos generalmente tienen los bordes infiltrativos mal definidos, así que no podemos separar el nódulo de la glándula normal. Podemos encontrar calcificaciones amomatosas, o sea, como agrupadas, así como que fueran de aspecto amorfos. Podemos encontrar un área quística con una imagen sólida papilar en su interior, o una imagen sólida con vascularización central, que también habla de malignidad,
Esos son todos signos que uno puede sospechar que esa lesión es maligna. Sobre todo si tenemos ganglios cercanos, aumentado de tamaño y con ecogenicidad similar a la del nódulo que vemos en la tiroides. Cuando vemos ese nódulo aumentado de tamaño y con ecogenicidad similar al nódulo que vemos en la tiroides, tenemos que sospechar que son metástasis ganglionares. Hay que hacer biopsia tanto del nódulo como del ganglio. Acá tenemos una imagen, fíjense, una imagen nodular con borde heterogéneo, casi no tiene borde hipocoico como veíamos hoy. Es difícil diferenciar la glándula tiroidea con el nódulo, con contenido heterogéneo. Y acá tenemos una adenopatía totalmente alterada. Acuérdense que los ganglios tienen un borde hipocoico y un centro ecogénico. En esto estamos viendo todo hipocoica, estamos hablando que es bien una adenopatía, no es una adenomegalia. Con esta imagen nodular tenemos que sospechar que puede ser un nódulo maligno con metástasis en ganglio. Bien, acá tienen para que diferencie una cosa de la otra. Este tiene bien pinta de malignidad, fíjense que es un nódulo con contenido similar a la glándula tiroidea, con un halo hipocoico fino. Acá puede ser un poquito levemente heterogéneo, pero tiene el halo hipocoico fino. En cambio, este es totalmente heterogéneo, casi no diferenciamos el nódulo de la glándula tiroidea, tiene borde difuso, fíjense como que es irregular, eso es aspecto infiltrativo. Esto es un nódulo maligno, este es un nódulo benigno. Siempre igual, en estos casos generalmente se controlan, tienen pinta de benignidad, pero en estos casos lo que se hace es siempre la biopsia, como está accesible, la tiroide accesible a la biopsia, se hace una biopsia percutánea y se mira qué característica tiene esa lesión. Bien. Dentro de las lesiones tumorales tenemos las lesiones tumorales benignas, que son los adenomas, son más frecuentes en las mujeres, generalmente tienen una cápsula fibrosa, existen subtipos, no viene el caso que lo sepan ahora, y por ecografía van a encontrar una masa generalmente sólida que puede ser hipo, iso, hiper, así que eso no es característico. Tiene un halo periférico, como los que vimos hoy, y generalmente cuando le hacen el centellograma son hiperfuncionantes. O sea, al ser hiperfuncionante, muchas veces cuando le hacemos el Doppler, justamente va a tener vascularización. Bien, como dijimos antes, podemos ser hipoecoico, pueden ser hiperecoico o pueden ser isoecoico. Los hipoecoicos generalmente son microfoliculares, los hiperecoicos son los adenomas macrofoliculares y los isoecoicos es una mezcla de los dos, puede ser cualquiera de los dos. Pero lo más característico generalmente los isoecoicos, como para poder verlo, porque si no se pueden ver, al ser isoecoico no diferenciamos la glándula, es el halo hipoecoico que tienen que lo separan. Muy parecido a los nódulos que vimos hoy. Es más, entre nódulo y adenoma, el diagnóstico lo hace muchas veces el centellograma, que vemos que captan, y muchas veces lo que podemos hacer entre nódulo y adenoma es la clínica que sabemos que está hiperfuncionante. Son aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo sobre un adenoma, sabemos que es un tumor hiperfuncionante, ¿no? Fíjense, es muy parecido a lo que vimos hoy, el contenido isoecoico con el parénquima y el halo hipoecoico que está aumentado de tamaño, ¿no? Y lo que tienen los adenomas, a diferencia generalmente de los nódulos, que los adenomas al Doppler tienen bastante señal en su interior, justamente porque son funcionantes. En cambio, los carcinomas tienen más irregularidad en sus bordes y tenemos que saber que existen los carcinomas diferenciados y los carcinomas papilar. Dentro de los carcinomas también tenemos los tipos medular o folicular y los anaplásicos son menos frecuentes. Los más frecuentes siempre son los diferenciados y los carcinomas papilares. A la ecografía vamos a encontrar una masa sólida, hipoecoica, como parecida a los adenomas, pero solamente hipoecoica acá. Puede haber pequeños focos hiperecogénicos en su interior, que son calcificaciones. El halo va a ser irregular, como toda lesión maligna, viene el halo irregular, grueso, y la vascularización generalmente es anárquica, es decir, como que está distribuida no en forma homogénea, sino en algunos lugares sí y en otros no. Dentro de los carcinomas, como dijimos, tenemos lo más frecuente, que son los papilar y folicular. El papilar es el más frecuente, el 80%, sobre todo en mujeres 40 a 60 años. Hipoecoica, con imágenes hiperecogénicas, que son las calcificaciones aomatosas,
y alguna vascularización central que podemos encontrar al Doppler. Importante valorar los ganglios, como dije antes, porque el 80% puede tener metástasis en los ganglios ya. Y a la tomografía podemos encontrar que estos tumores son hipervasculares, o sea que van a tener mayor captación cuando le ponemos contraste, y muchas veces podemos encontrar sólidos, quísticos o mixtos. En cambio, los foliculares, son menos frecuentes, se dan generalmente en mujeres de 50 años más, sobre todo en zonas donde tienen bocio endémico, y pueden producir metástasis en pulmón y hueso. La ecogenicidad generalmente son de iso a hipoecoico, también con vascularización central, y tiende a invadir lo que es la lesión extraglandular, es decir, como se tiende a expandirse fuera de la tiroide. Bien, estos son menos raros, así que no viene el caso que son más raros, así que no viene el caso que lo sepan, pero sepan que también está el medular, el anaplásico, y en niños el papilar infiltrante. Y también recuerden que la tiroide puede también ser un lugar de cáncer, como son los linfomas, y metástasis de melanoma, mama y riñón. Bien, ahí para que vean de un carcinoma medular, fíjense que es bastante heterogéneo, con calcificaciones puntiformes en su interior. Este es un carcinoma medular. Fíjense al Doppler cómo es anárquico, es decir, hay zonas con más vascularización, zonas sin vascularización periférica. Este es el caso carcinoma folicular. Este podríamos confundirnos con un adenoma, porque tiene una vascularización bastante importante. En estos casos muchas veces el diagnóstico lo hace la biopsia. Lo característico entre adenoma y carcinoma medular de este paciente es justamente los bordes, que los bordes son totalmente difusos, en cambio en el adenoma generalmente vemos un borde bastante definido. Y esto es lo que decía hoy, cuando uno tiene una imagen nodular, muchas veces le hace el centello para ver si es un nódulo frío o caliente. Los nódulos fríos generalmente son fotón negativos, se dice decir, no captan, y vamos a ver cómo en la glándula tiroidea hay un lugar que no captó, como están viendo acá, si coincide justamente con lo que veíamos con la ecografía, se habla de un nódulo frío, es decir, que no funcionante, y tiene más pinta de que podría ser algún nódulo maligno, ¿no? Dentro de las enfermedades tiroides difusas, hay que pensar que existe la tiroiditis Hashimoto, que es la tiroiditis linfocitaria autoinmune, que produce un aumento del tamaño de la glándula en forma heterogénea, con imágenes micro y macronucleares, que es muy común de ver, sobre todo en mujeres. Ahora también se está viendo mucho en hombres, que se está estudiando más, se hace más ecografía de tiroides, se está viendo mucho en hombres también, y generalmente produce un hipotiroidismo. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, un bocio tiroideo homogéneo. Fíjense, acuérdense lo que yo le dije del borde anterior, en este caso está convexo, el borde anterior de ambos lóbulos. Un bocio tiroideo, un aumento de la glándula tiroidea en forma homogénea y difusa. Y acá tenemos un aumento heterogéneo con imágenes nodulares, imágenes quísticas, que se ve muy frecuente también en tiroiditis Hashimoto. Generalmente cuando tenemos una tiroiditis, una inflamación de la tiroides, hacemos el Doppler y vamos a ver cómo aumenta el flujo en toda la glándula en forma homogénea. Y bueno, ahí tenemos múltiples nódulos que a veces se confunden estos nódulos con tumores. Es difícil, tenemos que volver nódulo por nódulo, porque justamente al ser múltiple nodular, los bocios múltiples nodulares, podemos encontrar un tumor dentro de algún nódulo, por eso es importante valorar y controlar bien todos los nódulos y no llevarse la imagen que son múltiples nodular y no mirarlo, y controlar que todos los nódulos tengan pinta de benignidad. Por tomografía podemos ver la tiroides. Recuerden que generalmente para tiroides la tomografía se pide generalmente para valorar si hay metástasis y si hay invasión local de otros órganos, no tanto para el diagnóstico de tiroides, sino para estadificar los tumores de tiroides. Normalmente la tiroides, justamente como tiene diodo, normalmente se ve hiperdensa en tomografía sin contraste, se ve hipo en T1 e intermedia en T2. Hay que tener cuidado de colocar contraste iodado en aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo, porque va a producir una tiroiditis tóxica. Entonces siempre hay que tener cuidado en aquellos pacientes y ver si el clínico está de acuerdo o no de ponerle tiroides, de ponerle yodo.
Siempre que usemos tomografías con iodo, con contraste iodado, hay que recordar que por 2 meses más o menos puede saturar los receptores y no hacer cámara gamma dentro de los 2 meses seguidos de la tomografía, que es para tener en cuenta. Y como dije antes, la tomografía es muy útil para valorar adenopatías y sobre todo extensión de órganos cercanos por algún tumor, ¿no? Entonces, por tomografía o resonancia también se puede hacer para valorar tiroides, pero sobre todo para valorar extensión, sobre todo cómo están los bordes de la tiroides, si hay una infiltración del tumor por fuera de la tiroides, si hay ganglios, cómo están esos ganglios. Y bueno, la tomografía tiene mucha utilidad para las calcificaciones, que se ve muy bien por tomografía, que la resonancia no es tan buena para eso. ¿Cuándo biopsiar? Esto es importante tener idea de cuándo hacer una indicación de biopsia en aquellos nódulos. Generalmente, cuando los nódulos son hipoecoicos mayor de 1 centímetro, se los controla. Si hay algo que aumentó de tamaño, algo que no cerró con el control del anterior con este, se recomienda hacer, ante la duda, hacer una biopsia, ya que la biopsia es un método bastante sensible y que no tiene complicaciones, mayores complicaciones, así que siempre se dice que ante la duda en todo nódulo hipoecoico, sobre todo si tiene bordes irregulares, tratar de hacer una biopsia. Toda imagen que tiene por ecografía un nódulo que por centello es frío y es hipervascularizado, mucho Doppler a la ecografía, se recomienda hacer una biopsia. Los nódulos que están relacionados con neoplasia endocrina múltiple también se recomienda biopsiar. Aquellos nódulos que tienen ganglios adenopatías regionales también se recomienda biopsiar. Cuando hay una recurrencia de un nódulo después de una radioterapia, también, porque acuérdense que la radioterapia predisponen a los cánceres de tiroides. Cuando hay una ecografía que aumenta de tamaño en forma desproporcionada, se recomienda también punzar con aguja. Y aquellos quistes que tienen dentro de su pared una imagen nodular, también se recomienda punzar para ver si es un adenoma o un carcinoma de tiroides. ¿Cuáles no se recomiendan punzar seguro? Son aquellos nódulos que son ecogénicos y aquellos nódulos que pueden ser isoecoicos y calientes al centello, tienen bien pinta de benignidad. Recuerden que muchas veces esos nódulos que nos quedan dudas se controlan y ante la duda siempre se recomienda la biopsia. La biopsia se hace guiada por ecografía, se hace con una aguja de punción que es como una pistolita, se llega a la zona del nódulo, se aprieta como un gatillo, sale la aguja, toma muestra de ese nódulo, generalmente puede estar el anatopatólogo ahí con el microscopio para valorar si la muestra fue suficiente, y si la muestra fue suficiente la puede llevar para analizar y después nos llega el informe. Es bueno que esté el anatopatólogo cuando se hace la biopsia, porque si la muestra fue insuficiente no tenemos que recitar al paciente ni nada y se hace otra punción ahí en el momento. Después que se hizo eso, se hace de nuevo la punción sin problema. Acá, por ejemplo, tenemos una tomografía de un paciente que tenía un nódulo pulmonar, un nódulo tiroideo, y estamos viendo múltiples imágenes ganglionares, todo ganglio yugular y paravertebral posterior con calcificación en su interior. Con una imagen nodular en tiroide dudosa y estos ganglios con calcificación en su interior, uno tiene que sospechar de que puede ser un tumor de tiroides. Otra cosa a tener en cuenta que podemos encontrar, como en este paciente, se hace una tomografía y en la tomografía se ve en la base de la lengua esta imagen hiperdensa en forma espontánea. Fíjense que no tiene contraste, una imagen hiperdensa en la base de la lengua. Le hacen la ecografía y en la ecografía están viendo una imagen nodular homogénea a nivel de la base de la lengua. Bajan con el traductor para ver la tiroide y no tienen la tiroide. Esos pacientes que no encontramos la tiroide, tenemos esta imagen hiperdensa en tomografía, sospechen que es una tiroide ectópica. Acuérdense que la tiroide ectópica puede estar en cualquier parte del cuello, hasta también puede estar en lo que es el tórax, en la zona del mediastino. Entonces, siempre que vean esta imagen, sobre todo hiperdensa en forma espontánea en la zona del cuello, sospechen tiroide ectópica. Podemos encontrar que la tiroide ectópica sea solamente un lóbulo, o sea, ustedes le miran abajo del cuello y encuentran el lóbulo derecho y no tienen el lóbulo izquierdo, pueden ser una tiroide ectópica parcial. O sea que siempre no descarten la tiroide ectópica cuando ven imágenes hiperdensas espontáneas como estamos viendo en este paciente. Como dije antes, es importante valorar con Doppler toda imagen nodular
a nivel del cuello, sobre todo a nivel de la glándula tiroides. Acá estamos viendo una imagen heterogénea. Le hacen el Doppler, se ve flujo periférico, muy poco central. Se puede mirar el índice de resistencia, sobre todo cuando tiene de resistencia alto, uno sospecha que puede ser más de malignidad. Bien, entonces conclusión, acuérdense, lo que quiero que se acuerden de tiroides es cuáles son las características de lesión benigna, cuáles son las características de lesión maligna y cuándo recomiendan punzar un nódulo, ¿no? Que es lo más importante para ustedes. Por detrás de la glándula tiroide también recuerden que tienen, por detrás de la glándula tiroide recuerden que también tienen las paratiroides, que son 4, 2 superiores y 2 inferiores, que también pueden tener patologías, como son los adenomas, las hiperplasias y los carcinomas, y lo van a ver por ecografía, sobre todo cuando están aumentadas de tamaño. La van a buscar por detrás de la glándula tiroide, le van a ver con una imagen ovoidea, levemente hipoecoica, como están viendo ahí. Son más difíciles de ver, no es tan fácil de ver como la tiroides, porque son mucho más chiquitas, ¿no? Y lo que van a buscar en aquellos pacientes que sospechen que pueden tener patología de paratiroides es buscar adenomas, que generalmente son chiquitos, menor de 1.5 centímetros, hipoecoico, que a veces son más fáciles de ver por tomografía debido a la ubicación, ¿no? Y los carcinomas, que son más raros, que generalmente pueden ser mayores de 3 centímetros, los bordes como todo carcinoma, los bordes mal definidos, y el diagnóstico muchas veces se hace por biopsia. Como dije antes, los paratiroides a veces son difíciles de ver por ecografía, así que muchas veces terminamos haciendo centellograma, que es como primera modalidad para valorar mejor la paratiroide, que tiene una sensibilidad del 70 al 100%. Bien. La ecografía sobre todo sirve para planificar la cirugía, en aquellas patologías, en aquellos pacientes que tienen paratiroidismo, uno le hace la ecografía y sabe de qué lado son las glándulas que están aumentadas de tamaño, o lo mismo que el centello. Entonces el cirujano puede entrar más fácil y va directamente a buscar la paratiroide que está patológica, no va a empezar a buscar toda la paratiroide a ver cuál es la patológica. Entonces es más fácil de las 4 cuál es la patológica para sacarla. Y también sirve para reconocer paratiroides ectópicas, complicaciones y otras lesiones. Bien, cuando hacemos centellograma para paratiroide, se hacen con las dos sustancias, con el tecnecio y con el talio. El tecnecio sirve para lo que es la tiroide y el talio para lo que es la paratiroide. Entonces, van a valorar con tecnecio bien lo que es la tiroide y con talio lo que es la paratiroide. Entonces, cuando hay algo que está superponiéndose al tecnecio, van a suponer que es la paratiroide. Si ustedes esperan con el tiempo, el tecnecio se empieza a disolver y van a ver cómo empieza a quedar la marca de lo que es el talio y van a poder comparar la tiroide normal, remarcándola dónde estaría la ubicación y la ubicación de la paratiroide patológica, en este caso que está aumentando y captando la señal. Acá lo mismo, tecnecio que capta la tiroide y el talio, que en este caso uno podría sospechar que fuera una lesión de la tiroide, pero capta con talio, entonces en realidad es una lesión de la paratiroide que está comprimiendo la tiroide. Tecnecio capta la tiroide, talio capta la paratiroide. Acá tenemos una imagen a nivel de la paratiroide inferior derecha. Paratiroide ectópica está más abajo, entonces sirve muchas veces para ver cuando tenemos una paratiroide fuera de su lugar y no la podemos encontrar ante la cirugía, es bueno saber dónde está ubicada, si está aumentada de tamaño, ¿no? Bien. En cuanto a los testículos, ustedes saben que también forma parte de la parte de endocrino, sobre todo es por la parte de la testosterona y toda la función que tiene el testículo. Son fáciles de valorar por ecografía, por ubicación, entonces es importante valorarlo por ecografía a la hora de sospechar alguna patología en el testículo. Es bueno porque te permite tomar la medida y saber el volumen del testículo. Esta imagen, fíjense que es muy parecida a la que vimos de tiroides, no se confunda con patología, es un vaso que está entrando por el mediastino del testículo. Y dentro de las masas escrotales que podemos encontrar en el testículo tenemos los tumores malignos, las metástasis, acuérdense que los testículos también son lugares de metástasis, las lesiones benignas, y no se olviden que también podemos encontrar en los testículos que podemos ver son los linfomas y las leucemias.
Recuerden, pacientes con linfoma y leucemia que tienen agrandamiento testicular, sepan que pueden ser lugar de infiltrado tanto de linfoma como de leucemia. Dentro de los tumores de células germinales, el más común es el seminoma. Importante aquellos pacientes que tienen tumefacción del testículo, sobre todo adolescentes o personas jóvenes, sospechar que puede ser un seminoma. Y la ecografía es muy rápida de hacer y podemos encontrarlo fácilmente si es un seminoma. Después tenemos los tumores estromales, que son más raros y son generalmente tumores de la célula de Leydig. El seminoma generalmente son tumores que se van a ver en el testículo con imagen hipoecoica, bastante de borde bien definido, no son bordes infiltrantes, así que llama la atención. El teratoma es un tumor inmaduro que a veces se puede encontrar en el testículo, sobre todo en pediatría, pero bueno, pueden encontrar en pacientes jóvenes, que es una imagen heterogénea donde podemos encontrar contenido quístico, contenido sólido y calcificaciones. Este es muy parecido al teratoma, se ven calcificaciones, imágenes quísticas, bastante heterogéneo, en este caso un coliocarcinoma, muchas veces hay que hacer biopsia para poder llegar al diagnóstico. Y el tumor de célula de Leydig es un tumor heterogéneo, puede tener un pequeño halo hipoecoico, que también se ve en el testículo. Dentro de lesiones benignas que podemos encontrar en el testículo, siempre hay que pensar en la parte infecciosa, como pueden ser abscesos. También podemos encontrar quistes simples en el testículo, infartos, calcificaciones escrotales, que son microcalcificaciones que a veces se ven en el caso que son litiasis intertesticular, que producen microcalcificaciones escrotales, que se recomienda en estos casos hacer control evolutivo porque predisponen más al cáncer cuando tenemos microlitiasis. Valorar si no hay hidrocele o varicocele, y en el caso que esté inflamado el testículo, también puede estar inflamado el epidídimo y tener una orquiepidimitis. Acá estamos viendo imágenes quísticas, tanto en el epidídimo como en los testículos, quiste intertesticular. Acá estamos viendo un absceso, fíjense la diferencia del quiste que tiene la pared fina, acá tiene la pared irregular y engrosada, con contenido anecoico levemente con partículas en su interior, sombra acústica posterior, en este caso un absceso. Testículo con hidrocele, el contenido anecoico rodeando el testículo. Quiste cabeza de epidídimo, son hallazgos que no es maligno ni nada, no se hace nada. Imágenes tubulares con contenido anecoico, que uno le hace maniobra valsalva o lo hace poner de pie y vamos a ver cómo tiene mucho Doppler color en su interior, son características de varicocele. Y muchas veces esos testículos que están aumentados de tamaño, en forma generalizada, con el epidídimo aumentado de tamaño, le hacemos Doppler y vemos cómo tiene un aumento en la captación del Doppler, se va a ver en la orquiepidimitis. Bien, en el caso de los ovarios, en las mujeres, sepan que se pueden estudiar de dos formas, por una ecografía abdominal transparietal, o sea, a través de la vejiga, sobre todo usamos como ventana, por eso es importante que la vejiga esté llena, o en personas, sobre todo más grandes, más adolescentes, que ya tuvieron relaciones sexuales, se puede hacer transvaginal, que tiene mejor definición porque el traductor se acerca más a la zona de ovario y se puede estudiar mejor. Lo que hacemos generalmente cuando hacemos una ecografía de ovario, tenemos que ver que tenga la forma normal y cómo están esos folículos dentro del ovario. Normalmente los folículos van creciendo en la ovulación hasta llegar a los 2 o 3 centímetros, donde se rompen y a los 14 días o menos se rompen, y cuando se rompen forman el cuerpo lúteo y después terminan involucionando su cuerpo lúteo y desapareciendo. Entonces, ¿cómo van a un ovario normal? Van a ver con una imagen ovoidea, levemente triangulares en algunos, con un estroma levemente cogénico y algunos folículos, fíjense que hay pocos, no hay mucho, algunos folículos aislados en la zona periférica. En la posmenopausia se empieza a perder folículos, ya casi no tiene folículo, y se va a ver generalmente como una imagen más ecogénicos con algunos folículos posmenopáusicos que pueden encontrar en forma aislada. Esos pequeños quistes posmenopáusicos generalmente son siempre menores de 3 centímetros y se ven solamente en un 15% de los pacientes, que a veces no se ve nada de todos esos folículos,
A mí me gusta llamarlos folículos más que quistes, porque quistes suena que son más grandes y prefiero llamarlos quistes cuando son mayores de 3 centímetros, ¿no? Y sobre todo se ven aquellos pacientes que usaron hormonas de la menopausia, posmenopáusica, y en esos pacientes se pueden ver esos pequeños folículos todavía a pesar de entrar en la menopausia. Bien. ¿Cuándo tenemos que sospechar que hay lesiones no neoplásicas en los ovarios? Cuando hay una imagen quística, es decir, mayor de 3 centímetros, con contenido anecoico y paredes finas. Cuando hay un quiste hemorrágico, es decir, una imagen quística de paredes finas con un contenido ecogénico en su interior. Que hay que hacer antes diferenciar con endometriosis, vamos a ver cómo se ve la endometriosis ovárica. El ovario poliquístico, que también muchas veces se ve en la neoplasia endocrina múltiples. Bien, dentro de los quistes foliculares, generalmente son de 3 centímetros a más. Esto de 1 centímetro todavía lo llaman folículo, no me animo a decir que son quistes, vamos a llamar folículo. Entonces, cuando vemos un quiste folicular, cuando tenemos 3 o más centímetros, generalmente son unilateral, y en el caso que sean sintomáticos, pueden ser porque puede estar doblando, torsionando el ovario y pueden producir síntomas. Por eso aquellos folículos grandes, quistes foliculares, muchas veces hay que tener cuidado que no torsione el ovario y no produzca una necrosis de ovario, ¿no? Y los quistes de cuerpo lúteo son cuando ese quiste, como vimos dentro de la evolución, se rompen y quedan con un sangrado en su interior hiperecogénico y se llaman quistes del cuerpo lúteo. Si el óvulo llega a ser fecundado, continúa como cuerpo lúteo del embarazo hasta la semana 6, si no desaparece. Los quistes hemorrágicos son, como dijimos antes, son imágenes quísticas con contenido ecogénico en su interior y depende de la cantidad de sangre que tenga adentro y del tiempo transcurrido se pueden ver hiperecoico, un patrón complejo, como heterogéneo, o un nivel líquido-líquido. Acá tiene un nivel líquido-líquido de un quiste hemorrágico, patrón finamente heterogéneo de un quiste hemorrágico, un patrón también complejo de un quiste hemorrágico, ya en evolución, ¿no? La endometriosis ovárica es muy parecida, se van a ver cómo se ve que es muy parecida. Es aquello, acuérdense que la endometriosis es cuando hay tejido endometrial fuera del útero. Puede estar dentro de las trompas, puede estar dentro del ovario, puede estar dentro del peritoneo. Entonces, cuando se ve dentro del ovario, muchas veces es muy parecido, se ve como una imagen quística, de borde bien definido, con ecos en su interior, porque muchas veces, como todo endometrio, puede llegar a sangrar y producir ese líquido, nivel líquido-líquido o sangre en su interior. Como están viendo acá, fíjense que es muy parecido al quiste hemorrágico. Muchas veces el diagnóstico lo da de acuerdo al ciclo menstrual o a la clínica del paciente, pero es una imagen quística con contenido ecogénico en su interior, con nivel líquido-líquido, muy parecido al quiste hemorrágico que vimos hoy. Entonces, el diagnóstico muchas veces lo da la evolución del paciente y la clínica. El ovario poliquístico, que justamente es un ovario que es hiperfuncionante desde el punto de vista endocrinológico, con aumento del LH y disminución del FSH, son ovarios que generalmente están aumentados de tamaño, mayores de 10 centímetros cúbicos, con múltiples folículos, sobre todo en la periferia, de diferente estado madurativo esos quistes, esos folículos. Entonces lo van a ver en ecografía, ovario aumentado de tamaño, con múltiples folículos periféricos de diferentes tamaños. Ahí lo van a ver, van a sacar el volumen, va a ver generalmente mayor de 10 centímetros cúbicos, con múltiples folículos de diferentes tamaños, sobre todo periféricos. Algunos dicen más de 10 folículos, pero tómenlo, es como que no terminan de decir cuánto tiene que haber. Generalmente se dicen múltiples y ya con eso alcanza. Acá también múltiples folículos. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré la primera imagen del ovario? Tenemos algunos folículos, pero no tanto como estamos viendo acá. Siempre se relaciona en la imagen con la clínica. Si uno sospecha que este paciente puede tener un ovario poliquístico por la parte endocrinológica y vemos esta imagen, uno pone el sello. Si no, generalmente se hace descriptivo, desde el punto de vista ecográfico, ponemos imagen ovario con múltiples folículos en su interior y el endocrinólogo es el que termina cerrando el caso con la clínica del paciente. Y dentro de los tumores del ovario, como toda lesión, podemos tener lesiones benignas o malignas. Las lesiones benignas generalmente son anecoicas, con bordes
que pueden ser regulares, hay algunos que presentan irregulares, pero son muy raros, y hay que tener en cuenta cómo son los nódulos en el caso que lo tenga. Si son irregulares o no, uno sospecha más para malignidad. Siempre para toda lesión, paredes irregulares o nódulos que también, nódulos murales dentro de un quiste, uno tiene que sospechar que puede ser maligno. No se van a acordar esto, no les voy a pedir que se acuerden esto, pero bueno, acuérdense que existe el cistoadenoma seroso, que es uno más frecuente, el teratoma, tumores de células germinales. Bueno, nadie va a preguntar esto. Entonces acá tenemos una imagen heterogénea con imágenes quísticas. Fíjense que tiene imagen nodular dentro del quiste. Acá se ve perfecto la imagen nodular dentro del quiste, con Doppler en la pared. Uno sospecharía que puede ser un tumor maligno, ¿no? En este caso, un cistoadenocarcinoma. Otra imagen nodular dentro del quiste. Otro cistoadenocarcinoma seroso. Con esto muy fino. Los teratomas, como todo teratoma, van a encontrar imagen quística, masa sólida y calcificaciones. Cuanto más maduro es el teratoma, más podemos encontrar algún diente o algún pelo o algo característico del cuerpo. Bien. ¿Alguna duda?